mucho se ha teorizado acerca de Alastor, desde su apariencia hasta sus actos y comportamiento vistos en el piloto. Pero, ¿qué nos dicen sus gustos, sobre todo su canción favorita, la cual puede revelarnos algunos datos sobre su pasado, haciéndonos pensar que él pudo haber sido un huérfano? Bienvenidos al canal de Brillo G. La canción favorita de Alastor la conocimos en una frase que Alastor le dice a Baggy, en la cual él dice: sonríe mi querida, dicen que no estás totalmente vestido sin una. Pero también es una frase y el nombre de su canción favorita, esto dicho por la misma creadora Bitsy Pop. La canción se llama You Never Fully Dress Without a Smile y habla sobre que no importa cómo estés vestido o de dónde vengas, sino que lo que en verdad viste a una persona es una sonrisa en su rostro. Esto por sí solo ya explicaría la permanente sonrisa de Alastor, aunque lo que en verdad es importante es en dónde escuchó esa canción. Muchos podríamos argumentar que la escuchó en la radio, ya que al ser un locutor en vida pudo haberle tomado gusto a esta canción, pero esta canción en particular es de Annie, o como la conocemos en los Méxicos, Anita la huerfanita, la cual es una historia que habla sobre una niña huérfana que disfruta lo poco que tiene en compañía de los demás huérfanos de su casa hogar. Asimismo, ella busca refugio y consuelo en un perro que ella adoptó, aunque por su situación tuvo que regalarlo, entre otras circunstancias que ocurren en la vida de la niña. Originalmente la historia de Annie fueron solamente historietas que surgieron en el año de 1924, y justamente en el mismo año ya tenía obras musicales en Broadway, canciones las cuales eran transmitidas por la radio. Ahora que sabemos lo anterior y que tenemos circunstancias temporales para situar la canción y su origen en los años de vida de Alastor, haré una suposición basados en algunos datos psicológicos para darle parte a esta teoría. Muchas personas que tuvieron una infancia difícil suelen tomar con cierto humor, considerado negro de mal gusto, algunos acontecimientos y desgracias de los demás, y esto es aún mayor cuando la persona sufrió lo mismo y logró salir por sí mismo de dicha situación. Es como un mecanismo de defensa. Este humor negro lo podemos ver en el momento cuando Alastor se burla de la caída de la bolsa de valores y que esto dejó muchos huérfanos. Sin embargo, se sabe que él, si llegase a encontrar a un niño sin hogar, lo criaría como si fuera suyo hasta que el niño pudiera valerse por sí mismo. Esto es un gran contraste entre la actitud de Alastor a la desgracia de los infantes al quedar huérfanos y ante cómo actuaría ante la situación de encontrarse con un huérfano. Esto lleva a pensar que él sabe qué es lo que se siente ser un niño huérfano, sabe lo difícil que es y sabe que se puede salir adelante porque él ya lo ha vivido. Pero, por lo mismo, no negaría su ayuda ante alguien en esta situación, para que no tuviera que pasar por lo que él ya pasó. En el próximo video explicaré qué pudo suceder con la madre de Alastor, la cual es mencionada al final del video piloto. No olvides compartir el video con algún fanático de Hazbin Hotel en tus redes sociales. Hasta un próximo video, Goldenes. Annie, Alastor, los dos empiezan con A. ¿Coincidencia? No lo creo.